decirles, a grandes rasgos estaban muy bien todos los prácticos. Bueno, el tema de la organización de la comunicación a los espacios de trabajo de cada uno de ustedes, por supuesto que ustedes lo manejan mucho mejor que nosotros, así que ese punto estaba muy bien desarrollado para los que realmente se han tomado el trabajo de hacer una investigación. Después, bueno, el punto general sobre la comunicación en la UNT, había muchos que estaban perfectos y había varios que estaban como flojitos ahí porque no habían puesto como generalidades, pero no se habían detenido en ver qué medios usa la universidad, ¿no? Que la página web, que la radio, que el canal, digamos, poder listar eso, pero me parece una cuestión más como de fiaca que de no entendimiento. Lo mismo que el punto 3 del organigrama, que también había algunos que habían faltado poner el organigrama de los lugares que habían relevado. Y sí hay como un par de casos donde han subido un archivo adjunto cualquiera y no le veo como el sentido, digamos, porque sí leemos y sí corregimos, entonces haber puesto cualquier archivo en vez del archivo del práctico para que haya algo puesto, como que no da. Pero bueno, todos los que realmente se han ocupado de hacerlo al práctico, he leído prácticos muy buenos, buenísimos, súper interesantes, la verdad que en términos generales yo sí estoy como muy contenta con todo lo que he leído del práctico, sí. El práctico 6, que es el que es otra vez un Google Docs, ese lo vamos a charlar ahora acá, y un poco vamos a charlar sobre lo que se ha visto en la clase 5 y algo de la clase 6, pero bueno, ya los tipos textuales los dejo también para la última consulta de la profesora María Marta. No sé si ustedes tienen como alguna duda o alguna cosa que quieran preguntar, digamos, ahora en la consulta antes de que yo empiece a contarles lo que tenía como armado para hoy. Tan silenciosos hoy. Bueno, se lo ve al Power. ¿Se ve, chicos, el Power o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Gracias por el feedback. Es como tener un parcial de cuántica ayer, entonces estamos agotados. Me imagino, yo no podría rendir eso. No me dan mis competencias comunicativas para rendir. Es re difícil. No, abandono. Soy muy de las ciencias sociales. Bueno, yo quería eso, como saquemos las dudas de la clase 5, de la clase 6, del trabajo práctico. No sé qué otra duda pueden tener también. Yo, digamos, me parece que va a ser como corta la consulta de hoy. La clase 5 y la clase 6, que ya son las dos últimas clases, ya con eso se ha terminado la materia. Así que el segundo parcial va a ser mucho más dinámico, me parece mucho más corto porque tiene mucho menos teoría. En la clase 5, la profesora María Marta ha hablado del lenguaje de la administración pública y los tipos de textos, como textos y como discursos, cómo son, digamos, con este libro de Sarmiento, cuál es la tipología de estos textos. Ha contado sobre el decreto que normativiza los documentos de la administración pública y ha hablado un poco del lenguaje inclusivo en la administración.
Y en la última clase ya directamente se ha dedicado a los tipos de texto, ¿verdad? Y ha contado cómo son todos los textos, cómo es cada tipo, cada decreto, cada mensaje, cada nota. Era como mucho más minucioso sobre el tipo de texto. Ahí está. Entonces, como decíamos, lenguaje, decreto, lenguaje inclusivo, y después clase 6, todos estos tipos de textos. El mensaje, el proyecto, el decreto, la disposición, la resolución, el dictamen, etcétera, que con un ejemplo de cada tipo, ya lo he subido también al PowerPoint que ha compartido la profesora en la clase, donde ustedes pueden ver el ejemplo de cada uno. Y bueno, para poder hablar de la clase 5, yo había pensado volver con unas aclaraciones sobre las cosas que hemos visto a principio de la materia. ¿Se acuerdan que habíamos visto la diferencia de lenguaje, que eran todos los lenguajes, el lenguaje de señas, el lenguaje de la música, el lenguaje de la matemática, que todo era lenguaje? Que la lengua es cuando uno usa los signos lingüísticos, cuando usamos esto, letras, y los sonidos que están detrás de estas letras. Es el uso del signo lingüístico puntual. Y el habla ya era una cosa de los hablantes de la lengua, ¿sí? Pero hay como un detalle que, bueno, para no hacerlo como tan largo ese tema, no nos hemos metido, que es el tema de las variedades lingüísticas, y a eso es donde va apuntado ya el lenguaje de la administración pública. Porque no es ni la lengua en general, ni el habla particular. El habla es de los individuos puntuales. En cambio, esto es una variedad lingüística. Lo que dice la pragmática es que dentro de la lengua, dentro de este uso de la lengua, además del uso del hablante específico, están las variedades que tiene esa lengua, que tienen que ver eso, con los idiomas, con los usos, etcétera, que tiene cada lengua. Y que en estas variedades lingüísticas podemos ya empezar a armar grupos, ¿sí? Grupos sociales, grupos de edad, grupos de distintas regiones, que van a hablar de la misma manera, que van a utilizar la lengua de la misma manera. No es el uso individual, sino que es un uso ya de grupos, de comunidades de hablantes. Y que estas variedades de la lengua, algunas tienen que ver con quién usa la lengua y otras con cuándo usa la lengua, para qué la usa. Y ahí es la diferencia de los lectos. O sea, ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar del dialecto. Los lectos son la forma en la que los usuarios van a usar la lengua. Entonces ahí tenemos los geolectos, por ejemplo, tienen que ver con la geografía. O sea, no habla igual un tucumano que un mexicano. Distintos lugares geográficos van a utilizar el mismo idioma de manera distinta. Todos hablamos la lengua castellana, pero tenemos nuestra propia forma de usar la lengua, depende de la geografía en la que estamos. Después tenemos factores socioculturales que tienen que ver con cómo hablamos, si hemos ido a la escuela y nos han enseñado como ciertas normas de lenguaje o no, va cambiando la forma en la que uno habla. Después está el cronolecto, que tiene que ver no con la edad que tiene cada uno, no es que los viejos hablan de una manera, los jóvenes hablan de otra, sino con la edad de la lengua. O sea, no es lo mismo cómo se hablaba en el 1800 como se habla ahora. Pensemos, por ejemplo, cuando se empieza a usar la lengua española en el Río de la Plata, había un uso mucho más castizo de la lengua y después se va geolectando y, por ejemplo, hasta 1930, creo que es 30, por ahí, que se pedía que se use el vosotros en la educación y después se saca el vosotros del uso cotidiano. Entonces eso tiene que ver con el cronolecto, con la edad de una palabra o con la edad de la lengua. Y después, bueno, este idiolecto ya es el habla, porque es un uso de la lengua de un individuo particular o de una familia, por ejemplo. Entonces ya cuando hablamos de idiolecto hablamos de habla, pero lo demás son variedades lingüísticas. ¿Y dialecto, profe? ¿Cómo? Dialecto.
El dialecto es una forma de decirle al lecto, se le dice dialecto todo junto, pero en realidad la forma correcta es el lecto. El dialecto es el conjunto de usos de geolectos, sociolectos, cronolectos e idiolectos que va a tener un usuario de la lengua. Esto es como una aclaración, no va ni para el parcial ni nada, es como para poder entrar en tema. Entonces, ¿cómo eso usan las personas? Y tiene que ver con decisiones de comunidades, ¿no? Y ahí sí podemos ponerlo ahí, digamos, por ejemplo, el lenguaje inclusivo como un cronolecto, algo que hace 50 años no existía y ahora hay un grupo de personas que decide utilizarlo. Porque, como decíamos, el habla es social, es política, es móvil, va cambiando, pero fundamentalmente lo que hace que algo quede plasmado en la lengua, en una variedad lingüística, o no quede plasmado, es el tiempo. Entonces, al ser un cronolecto tan reciente, no podemos saber si esto se va a continuar o se va a terminar. Si de acá a unos años nadie va a hablar con la E o con la X, o si de acá a unos años todo va a ser traducido, digamos, a este lenguaje inclusivo. Entonces, digamos, la correcta forma de decir el lenguaje inclusivo es una variedad lingüística, y es una variedad lingüística cronolectal. Por otro lado, hay variedades lingüísticas que tienen que ver con la situación de la comunicación. O sea, ¿cómo decido yo comunicar? Y hay situaciones que son formales y hay situaciones que son informales. No voy a usar la misma forma de comunicar dentro de la misma lengua, dentro del mismo geolecto y dentro del mismo sociolecto, si estoy hablando con mi jefe o si estoy hablando con mi hija. Y también decido si lo voy a hacer, si el uso va a ser oral o escrito. Y dentro del uso escrito también tiene que ver con la situación formal o informal. No es lo mismo escribir en un WhatsApp que escribir un decreto. Dentro de estos registros, que son situacionales, está la jerga profesional. Y ahí es donde está plasmada el lenguaje de administración pública. Es específicamente, no es una lengua, no es el habla, es una variedad lingüística que tiene que ver con la situación. Se usa una jerga técnica. También se le dice tecnolecto, pero en realidad no tiene que ver tanto con el usuario como con el registro. Y dentro de esta jerga profesional podemos empezar a pensar lo que decía María Elena de Miguel, ¿no? Que las jergas son opacas, que en el momento que nosotros empezamos a hablar con una forma técnica específica, sí estamos dejando afuera a una comunidad de intérpretes que no comparten el mismo uso de la lengua. Entonces ahí es donde se ubica específicamente el lenguaje de la administración pública, como una variedad lingüística, como un registro. Y dentro de estas jergas también hay otro tema y otro tema que no lo hemos llegado a desarrollar, pero que es muy importante, que es la idea de la competencia comunicativa, que eso también lo ha mencionado la profesora María Marta al pasar ahí en la teórica, pero yo me quería detener un momento también en este aspecto de la pragmática. La noción de competencia comunicativa que se usa desde los años 70 empieza hasta que termino de admitir a todos. Listo. Esta idea de la competencia comunicativa silenciemos los micrófonos. Ahí está. Se desilencian cuando tengan ganas de hablar y si no. Vuelvo a compartir. No me deja compartir ventana el Meet, así que por eso estoy compartiendo la pantalla completa. Vuelvo para atrás. Decía Hymes
O sea, primero decía Chomsky, otro teórico, decía que para poder entender la lengua no necesitábamos conocer solamente las letras, sino entender el código lingüístico. O sea, para poder entender de qué estábamos hablando, tenemos que hablar como el mismo idioma, los mismos lectos, los mismos registros, etc. A esta idea se le empiezan a sumar después, con Hymes, más conocimientos que una persona tiene que tener para poder entender algo. Yo agarro y abro un decreto. Bueno, no me alcanza con conocer la lengua española en la que está escrito. Tengo que conocer un montón de otras cosas para entender más allá de lo literal lo que ese texto me está diciendo. Y a eso apuntan la idea de las competencias comunicativas. ¿Tengo que conocer el idioma? Sí, pero también tengo que conocer cómo se escriben los textos. O sea, tengo que entender de comprensión de textos, cómo está algo articulado, qué viene antes, qué viene después de una oración, cómo tiene que ser coherente, cómo tienen que estar bien puestos los conectores para poder entender lo que va más allá de lo literal. También tengo que entender todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en una conversación, con la entonación, con la pronunciación, con los gestos, con las distancias, todo eso nos va a dar la idea de si yo estoy diciendo algo en serio o algo irónicamente. Por ejemplo, si me preguntan, ¿han aprobado los prácticos? Y yo digo, sí, claro, no es lo mismo que yo diga, sí, claro. Ahí, digamos, lo que va más allá de lo que estoy diciendo y es lo que tiene que ver con el habla, con la proximidad, etcétera, es lo que nos va a terminar de completar ese texto. También tenemos que conocer el contexto, y ese es el conocimiento pragmático. También tenemos que conocer la cultura en la que estamos inmersos. No significan las mismas palabras y las mismas situaciones en una cultura que en otra. También tenemos que conocer los lectos y los registros, que es lo que yo les acabo de decir. Tenemos que conocer las variedades lingüísticas, cómo hablan en cierta zona, cómo habla cierto grupo sociocultural, cómo es una jerga técnica. Después lo semiótico, que es todo lo que tiene que ver con las imágenes, y después la intertextualidad. O sea, todo eso necesitamos conocer para poder entender un texto. Y puntualmente lo que dice Sarmiento y lo que marcaba la profesora María Marta, que para poder entender el lenguaje de la administración pública tenemos que tener este conocimiento de lectos y registros. Si no tenemos el registro del lenguaje técnico administrativo, no podemos entender de qué se trata. Digamos, vivimos en una comunidad lingüística dentro de la universidad que necesita ese conocimiento del registro técnico, de cómo se redacta y de cómo se comprende la redacción de esa nota, ese decreto, de ese informe, de ese dictamen, para poder formar parte del universo de comprensiones. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, esta aclaración? Sí, profe. No los escucho muy convencidos. Sí, vamos con mi conocimiento paralingüístico dice que en vez de decir sí, profe, dicen sí, profe. No estoy muy segura de que entiendo. Igual es esto como una aclaración para llegar al tipo de lenguaje, no es algo que se les vaya a tomar. Es como entender por qué no es ni una lengua ni el habla, sino que es una variedad lingüística, este lenguaje administrativo, y una variedad lingüística que va a necesitar de competencias comunicativas puntuales para poder entenderla. En la clase de la semana pasada, de hace 2 semanas, la clase 5, se ha hablado de cuáles son estas especificaciones que tiene el lenguaje administrativo. Y sobre esas especificaciones, que son como muy puntuales y que les sirven, digamos, este mismo trabajo práctico les sirve para estudiar, les sirven para haber resumido, bueno, las particularidades son esta y esta, es que se ha hecho el trabajo práctico. Y ahí está como las preguntas del último práctico. O sea, el lenguaje de la administración es un dialecto. O sea, es algo que tiene que ver con la geografía. Sí.
Volvamos a lectos y registros. ¿Qué tenía que ver el lecto con el usuario? Esto es un dialecto. Con quién usa la lengua. Y el registro tenía que ver con la situación en la que se usa la lengua. Decíamos que el lenguaje es un tecnolecto, o sea, es un lenguaje profesional. Si el lenguaje está acá, ¿es lecto o no es lecto? Sí. Acá están los lectos. No, acá profe. están los registros. No, Vuelvo a profe. preguntar. No, porque no tiene que ver, a ver, no tiene que ver con si lo Es un dice registro. la rectora, lo dice el decano, lo dice alguien de la intendencia. No tiene que ver quién lo está diciendo. Tiene que ver con la situación en la que lo está diciendo. Yo puedo hablar de cualquier manera en distintos ámbitos y en mi casa y en Tucumán y en Salta y en Catamarca, pero cuando yo quiero escribir un decreto, lo tengo que escribir dependiendo del contexto en el que lo estoy escribiendo. No depende de mí, no depende del que lo recibe, depende del momento. Entonces no es un dialecto, es un registro, es una jerga profesional. Entonces, el lenguaje de la administración no es un dialecto, se habla igual en Buenos Aires, en Córdoba, y si viene alguien de otro país también va a entender, digamos, la formalidad de ese informe. ¿Es un lenguaje técnico? Sí. 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 Decimos que es una jerga profesional, es un lenguaje técnico. ¿Es una lengua? No. No. Es una variedad de la lengua. Variedad Dentro de la misma lengua es una variedad de la lengua. Que parte ahí de ya base del materno. Exacto. O sea, ahí ya tenemos varias características. No es un dialecto, es un lenguaje técnico, no es una lengua, es una variedad lingüística. ¿Requiere competencias para su decodificación? Yo creo que sí. Sí, tenemos acá Sí, las obvio competencias. que sí. Porque Tenemos las tiene competencias. Si no exactamente. entendemos. Sí, perdón. Sí, perdón. No, hablen. No, que yo decía porque sí, se requiere competencia porque es exactamente, más allá que sea algo estructurado, rígido, está creado para el entendimiento común, para que cualquier persona acate esa orden, más allá que lo entienda, o sea, lo entienda de manera como voluntaria o no, lo tiene que hacer. Son dos cosas distintas. Tener que cumplirlo y poder comprenderlo son dos universos totalmente distintos. Sí, pero digamos que está hecho exactamente para que puedan entenderlo, porque no es algo como dice la profe, creado en tercera persona. Está creado en tercera persona porque el emisor se oculta, no porque esté hecho para que todos lo entiendan. Si ustedes, a ver, si yo le doy a mi marido que no está en la universidad, le doy un dictamen, capaz que ni entiende de qué están hablando, qué es una evaluación de antecedentes, por qué este antecedente va antes que este otro, un montón de tecnicismos que no los va a entender. Y yo cuando leo una ley, hay un montón de lenguaje técnico de abogados que también tengo que buscar un diccionario al lado para entender qué me está queriendo decir este hombre. Entonces, si bien están, y ahí volvemos a la idea de la opacidad, creados para que todo el mundo lo acate, no están escritos en un lenguaje que es totalmente comprensible para todo el mundo. Necesitamos ciertas competencias comunicativas. De hecho, la primera competencia comunicativa que necesitamos es saber escribir y leer. Alguien que no sabe leer no puede descifrar qué dice en ese papel que me están dando. Necesita de un tercero que se lo decodifique. Entonces yo necesito entender la lengua, necesito entender el contexto, necesito entender el registro en el que está escrito y necesito entender la relación de ese texto con otro texto.
entonces sí necesito competencias comunicativas para decodificarlo. No se decodifica solo. Si yo digo llueve, todos entienden llueve. Si yo leo un proyecto de ley, no todos van a tener las competencias para entender qué dice ese proyecto de ley. Ese es como el truco que tiene este lenguaje. Debería ser accesible, pero en realidad está escrito de una manera que no lo es. Entonces, no es accesible para todos los ciudadanos. Necesitamos poder entender qué nos está queriendo decir. Yo hago una nota y pongo señora, profesora, no sé, fulana de tal, S/D. El que está fuera del ámbito de la administración pública, por ahí no sabe qué significa su despacho. Entonces ahí va a la accesibilidad a todos los ciudadanos. ¿Es una lengua que debe ser traducida? Sí, si está en otro idioma, sí. Si está en otro idioma, sí, pero si ustedes están viendo una nota, están viendo ahí una nota que llega por mesa de entrada, no está escrita en otro idioma. No, profe, ¿Necesitan traducirlo? No. No. Necesitamos tener las competencias para entenderlo, pero no es traducir eso. Porque estamos diciendo que es la misma lengua, es una variedad lingüística. Si decimos que no es una lengua, decimos que no tiene que ser traducida. Ahora vamos a quién recibe esta comunicación. ¿El receptor es pasivo o es crítico? Pasivo. Pasivo y crítico. ¿Cómo que pasivo y crítico? No, perdón. ¿Es pasivo o es Pasivo. No es crítico, es pasivo. Acata la orden del emisor. Exactamente, es pasivo. Yo no puedo cuestionar, o puedo, pero el emisor no me va a escuchar. No puedo cuestionar esta orden, esta comunicación que viene unidireccionalmente. Viene de arriba hacia abajo, no va de abajo hacia arriba. ¿El lenguaje de la administración pública es oral o es escrito? Escrito. Es escrito. No hay nada oral. Todo tiene que quedar plasmado en la escritura para que sea legal. Más allá, profe, de consulta, que la profe decía, es oral, pero la esencia es escrita. O sea, es solamente escrita, no es oral y escrita. No, es solamente escrito. Lo que se dice en la oralidad se lo lleva el viento. Lo que queda documentado es lo único que importa. Listo. Si yo les digo oralmente, Juan ganó el concurso, pero después escribo Pedro ganó el concurso, no importa si yo he dicho Juan ganó el concurso. Importa que el dictamen dice Pedro ganó el concurso. No hay espacio en la administración para la oralidad. ¿El emisor es impersonal o es individual? Impersonal. Impersonal. Profe, Ahora, disculpe, hay veces... no se ve la diapositiva, podría... ¿Cómo que no se ve la diapositiva? A ver. No se está viendo. O sea, se ve apenitas cuando empieza la frase nada más. Ahí. ¿Se la ve usted? Bueno, a ver. Dejemos de compartir y volvamos a compartir. Ahora sí, vuelvo a compartir. A ver si me deja compartir ventana. ¿Ahí? No, está negra la pantalla. Dele un momentito a ver qué se... ¿Nada? Negro, todo negro. Oh.
Odio las clases virtuales, chicos. ¿Qué decirles? Ahí se ve, profe. Sí, Ahí se ve un PowerPoint. Ahí se ve, profe. ¡Sí! Bueno, volvamos Recién se entonces. veía negro, profesora, porque estaba en reproducir el PowerPoint y tenía que ir pasando de una a las diapositivas, por eso se veía negro. Claro, pero no me daba la opción a mí. Yo, o sea, en la pantalla yo veía lo mismo que estoy viendo ahora. Perfecto, ahí se ve, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Habíamos dicho, un lenguaje técnico, requiere competencias, tiene un receptor pasivo y ahora es escrito, el emisor es impersonal. Hay situaciones donde el emisor no es impersonal, digamos, sí es individual. O sea, en la general de la ley es impersonal. Ahora en una nota, la nota lleva firma. Estamos hablando de características generales del lenguaje administrativo. Pero pensemos que, digamos, en características puntuales sí hay comunicaciones que van a tener un emisor individual. ¿Es rígido? Es rígido. ¿Es un desvío de la lengua común? Sí. No, es la misma lengua. Pero Sí, yo no sé si había entendido bien o no, pero decía como de la lengua materna, como que partía, entonces no lograba entender. Es justo en este yo tenía como duda, porque decía como que partía, entonces no sabía si era como a qué se refería exactamente con desvío. Sé que partía de la lengua madre. claro, pero es la misma lengua. No usamos palabras que no están dentro de la lengua. No hacemos neologismos todo el tiempo. Ya, entendí. Es una variedad de la misma lengua. Nunca nos vamos del camino de la lengua. Siempre usamos la misma lengua. Dentro de la misma lengua elegimos usar palabras específicas, pero son palabras específicas que están en el diccionario. No le inventamos para la redacción de esa nota. Entonces, en ningún momento nos desviamos de lo que dice, digamos, el diccionario, ni de la lengua madre. Utilizamos aquellas palabras técnicas que más se adecúan. Entonces, si es rígido, no es flexible. No puede ser rígido y flexible. Es connotativo. ¿Se acuerdan que era connotativo y denotativo? Es falso. Tiene que ser claro. Es denotativo. Exactamente, pero que no tiene que ver con lo claro, lo connotativo y lo denotativo. Denotativo es que no hay lugar para una interpretación. Una interpretación, claro. Es literal, lo que dice es lo que es. Yo no tengo que estar, ay, ¿qué me habrá querido decir cuando me ha dicho? No, es exacto lo que es. No hay lugar para la interpretación, entonces no es connotativo. ¿Es unívoco o es ambiguo? Unívoco. Unívoco. Unívoco, no hay lugar para la ambigüedad, no hay forma de... me habrá que el decreto de ASPO de la pandemia, ¿me habrá querido decir que salga o que no salga? No hay lugar ahí para la duda. Entonces ahí tenemos como ya las respuestas. Ya sabemos de qué se trata el lenguaje en la administración. Entonces con esto mismo les sirve a ustedes como de resumen para decir, bueno, ¿qué es el lenguaje de la administración? Es esto y esto. Esto sí, esto no. Y después pregunta si en los textos administrativos hay un circuito comunicativo, un flujo de información o un lenguaje de reciprocidad. ¿Qué sería un circuito comunicativo? Tiene un orden el texto, un encabezado, una introducción, un orden.
Eso es el orden del texto. Si pensamos en un circuito, ¿qué es un circuito? Piensa en un circuito electrónico, por ejemplo. ¿Qué es un circuito? Como si fuera una serie de procedimientos. Algo así como un circuito. No. Un circuito es un camino. Hay un Es flujo un de camino. información. Son dos cosas distintas. Si yo digo que algo es un circuito, ¿cómo es ese circuito? El circuito tiene un recorrido, digamos. Ajá, exacto. Sí. ¿Y cómo es el recorrido? Y bueno, tiene un principio y un final. ¿Lo ven al dibujito? Profesora, Sí. ¿podría ser, digamos, el camino que hace el recorrido de los expedientes? Sí, podría ser el recorrido que hace un expediente. Sí, pasa que, miren el dibujito que yo les hago. Si sale de un lugar y vuelve al lugar. Profe, no se ve el dibujo, ¿no? No se ve a la par del... Ah, sí, Sí, sí. sí se ve. Acá. Sí, sí, perdón, sí. ¿Sí? Sí, sí. Acá tenemos como un circuito. Algo sale de un lugar, sale de acá, llega acá y vuelve acá. ¿Se acuerdan de los modelos de comunicación? Cuando pensábamos hasta desde el primer modelo matemático que había un emisor que transmitía un mensaje a un receptor y de ese receptor volvía al emisor. Ah, es Entonces, circular. ahí tenemos un circuito. Circular. Un circuito es circular. Empieza en un lugar, termina en el mismo lugar. En el texto administrativo, ¿se empieza en el mismo lugar y se termina en el mismo lugar? No siempre. No siempre. Entonces no puede ser un circuito. No siempre queda completo. En cambio, esta idea de flujo, ahí sí el flujo es algo continuo. A ver, yo hago así. Una comunicación para acá, una comunicación para acá, una comunicación para acá. Y todo el tiempo estoy mandando comunicaciones que fluyen y fluyen y fluyen. Todo el día hago decretos, todo el día hago leyes, todo el día hago notas. En ese flujo de comunicación, en ese flujo de información, no estamos viendo al receptor. Yo largo, mando. Así es el lenguaje de la administración. Al ser vertical y unívoco, es un flujo que va. Y que va al infinito, porque la ley la hago hoy, pero vale de acá hasta que se cambie la ley. Entonces, una misma ley puede tener 100 años. Claro, así es. Información y comunicación son dos términos muy distintos. Información es aquellos datos nuevos que se incorporan a un sistema de la lengua, ¿sí? Informo, pongo algo nuevo, informo, pongo algo nuevo, informo, pongo algo nuevo. La comunicación implica un feedback, un ida y vuelta. Es una relación entre información conocida e información no conocida, y eso va articulando la comunicación entre dos o más personas. Puede haber comunicación, digamos, no puede haber comunicación sin información. Siempre que nos comunicamos, estamos contando algo. Si no queremos contar algo, no nos comunicamos. O sea, la información es parte de la comunicación. Pero sí puede haber información sin comunicación. El lenguaje de la administración es esto, es información sin comunicación, sin feedback. Entonces, es un flujo de información. Y, por lo tanto, no es un lenguaje de reciprocidad. Hay una reciprocidad que es pasiva. O sea, no es que es el grado cero de la reciprocidad, sino que la reciprocidad no es directa. Yo hago una ley. Yo soy el Estado, hago una ley. Los ciudadanos responden a esa ley cumpliéndola o no.
Si no la cumplen, el Estado se entera y te sanciona. Entonces, sí hay en algún punto un vínculo entre esa emisión y esa recepción, pero no es directa. Está mediada por la sanción, digamos. Entonces, no la tenemos que pensar como circuito ni como la comunicación normal, sino como esto, como un flujo de información. Después pregunta sobre lo que se ha charlado sobre el lenguaje inclusivo, si es una norma obligatoria, si es un lenguaje jurídico, si es un conjunto de guías y recomendaciones. Sería un conjunto de recomendaciones. Conjunto de guías y recomendaciones. Exactamente. En este momento no hay ninguna norma que nos obligue a utilizar el lenguaje inclusivo y tampoco está redactado en un lenguaje jurídico, sino que hay un montón de manuales de buenas prácticas de comunicación para recomendar y para guiar a aquellas personas que lo quieran usar. No está prohibido, está permitido, no está regulado y hay guías para poder utilizarlo en los casos que sea necesario. Y finalmente pregunta sobre este decreto 333 que han analizado en la clase, que es para diligenciamiento de textos de administración pública. Pregunta desde cuándo está vigente. ¿Desde el retorno a la democracia, desde la reforma del 94 o desde la dictadura? Desde el retorno a la democracia. Exactamente, el mismo decreto 333 que tiene barra 85 pone el año en donde se ha terminado de concretar, así que es del retorno a la democracia. Y eso es el trabajo práctico. Que tienen. Y después tenían, y ese práctico está sobre la clase 5. La clase 6 han analizado ya los tipos puntuales de texto. Veremos ya si hacemos un trabajo práctico sobre eso. Ya no hacemos más trabajo práctico, todavía no lo hemos charlado con la profesora, pero ya va a tener que ver eso con cómo se redacta específicamente, dónde va el encabezado, dónde va la firma, y eso lo tienen puesto ahí en los ejemplos. Ahora los escucho yo, las dudas que tengan, los comentarios que tengan. Bueno, ¿quedó todo claro o no quedó nada claro? Hablando de feedback. Sí, quedó todo claro, profe. Por lo menos para mí. Bueno, ¿quieren consultar algo más? Digamos, este espacio es el espacio de la consulta y es para que ustedes consulten las dudas que tengan. Si tienen más dudas y más consultas, seguimos. Si no tienen más dudas y más consultas, nos vamos todos a almorzar. Y también saben que todas las dudas y las consultas también me pueden mandar por mensaje que yo les contesto. Respecto a la promoción, profe, va a ser como dijo usted. Sí, la promoción va a ser con una nota promediada de 6. Originalmente habíamos dicho que el promedio había que tener mínimo 6 para poder promediar y hacer, digamos, ese 12 dividido en 2, 6. Y después hemos decidido ajustarnos a la promoción que tiene no la universidad, sino las escuelas universitarias, que se promociona con 4. O sea, 4 y 8 es igual a 12, dividido en 2, 6, se promociona. Entonces, quienes se hayan sacado 4 en el primer parcial, todavía pueden promocionar sacándose 8 en el segundo. Y que además me parece que va a ser mucho más fácil sacarse 8 en el segundo porque ya son los temas específicos que ustedes manejan. Ah, bien, porque yo había preguntado en la oficina de la licenciatura y me dijeron que no, que para promocionar había que sacar 6 o más de 6, por eso preguntaba.
Lo que pasa es que el reglamento ahí es, claro, hay que sacar 6 o más de 6 de promedio. Entonces nosotros necesitamos elevar las notas finales con un promedio de 6 o más para promocionar. ¿Cómo se arma ese promedio 6? Ya queda, ya es competencia de cada materia. Ah, bien, bien. Bien, Eso gracias. es lo que dice el reglamento. Después les paso el reglamento, les paso por WhatsApp el reglamento para que ustedes lo lean y ahí les marco que dice que la promoción tiene que ser con promedio 6. Ahora, la construcción de ese promedio 6 la determina cada materia. Bien, gracias. Entonces nosotros hemos determinado utilizar el sistema de las escuelas universitarias en vez del sistema que utilizamos en la facultad, por ejemplo, en Filosofía y Letras, que de ahí venimos nosotros. Así que, bueno, quienes tienen 4 todavía siguen en carrera. Bien, gracias. Y respecto al parcial, ¿va a ser similar al primero? Va a ser similar al primero en el sentido que va a tener alguna pregunta de redacción y alguna pregunta de verdadero o falso, 4 preguntas por tema, 2 temas, esa organización, sí, igual. Ahora va a ser eso, parecido a los prácticos. Así como hemos visto el práctico 6, le pueden preguntar, no sé, todavía no están hechas las preguntas, pero me imagino, ¿cuáles son las características del lenguaje en la administración? ¿Por qué se dice que el lenguaje de la administración puede ser opaco? Si el lenguaje inclusivo es una norma, ¿cómo implementarían ustedes el lenguaje inclusivo en una nota? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son las características específicas del memorándum o cuáles son las características específicas que tiene que tener un decreto? ¿Dónde se pone la fecha? Ese tipo de cuestiones, digamos, como más técnicas. O redactar, capaz, redacten una nota, redacten un... Disculpe. Ayer Sí. la profe en la clase de en la clase teórica, la profe Luján, Sí. dijo que sí, que no nos iban a pedir un dictamen, pero sí quizás que redactemos una nota o una circular. Eso dijo la profe ayer. Que eso podría ser un punto del parcial. Exactamente, un punto, exactamente. Eso puede ser un punto de parcial, que redacten algo, pero que tenga que ver con la redacción cotidiana de cada uno de ustedes. Claro, No en un el ámbito proyecto de laboral, ley. en el ámbito laboral. Exactamente. Ah, bien. Pero sí va a ser mucho más familiar para ustedes, digamos, que son los que trabajan día a día con estos documentos. O sea, ya la cuestión como dura, teórica, de la lingüística, de la teoría de la comunicación, ya la hemos dejado atrás y ahora vamos como mucho más específico. Y el 333, digamos, pero tampoco como de memoria, sino qué quiere decir ese decreto de cómo se empieza a organizar y a reglamentar la comunicación en la administración pública, el 333 y la modificatoria. Eso es el único decreto que es como importante saber. Ni siquiera saber de memoria, saber qué quiere decir. Y eso, y desde cuándo se implementa. Ya la próxima consulta, que ya es la última antes del parcial, ahí, que es con la profesora María Marta, la profesora ya seguramente va a tener las preguntas del parcial y los va a poder orientar mejor como exactamente qué se va a tomar y ese tipo de cuestiones, pero ya, digamos, ya estamos terminando la materia. Profe, quería Sí. agradecerle, bueno, por toda la ayuda, por las clases de consulta, por siempre respondernos en el grupo de WhatsApp, siempre pendiente usted ahí. Así que de mi parte le agradezco un montón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, estoy a disposición, sigo, o sea, esta es la última consulta que tienen conmigo, ya la última es con la profe María Marta, ya nos vemos nosotros personalmente en el segundo parcial, pero yo sigo a disposición de ustedes por el grupo hasta que termine la materia para todo lo que quieran seguir consultando cuando ya vayan fichando, resumiendo
o terminando de estudiar, yo sigo eso a disposición de ustedes, así que bueno, nos vemos en persona en el segundo parcial. Profe, que suban la última clase, ¿no? De la profe. Sí, todavía no nos han mandado no el están link. subidas. Bueno, estamos gracias. esperando que nos manden el link porque lo graba, nosotros ponemos a grabar, pero se descarga en el servidor de la materia, entonces de la carrera, digo, entonces las chicas de tecnología de la carrera nos mandan el link a nosotros y nosotros subimos el link al campus, así que ni bien nos pasen ese link, o si alguno de ustedes lo ha grabado y nos pasan ahí camufladamente el link personal, también lo subimos, pero si no, ni bien nos pasen el oficial, lo subimos. Ya he subido todo lo que tenemos, que es he subido las notas de los prácticos y en cada práctico está puesto, digamos, qué corrección tiene o si no tiene ninguna corrección, la observación está puesta en todos los prácticos y he subido también el PowerPoint que ha usado la profesora ayer en clase, donde están todos los ejemplos y los modelos de notas. Ya sobre el práctico 5, ¿qué iría? El práctico 5, nada, porque eso ya lo hemos visto en el primer parcial. Va el práctico 6 y va... ya veremos si va a haber un práctico 7 o no, digamos, porque sería como medio redundante ese práctico, porque es ver los tipos de notas. Va la clase 5 y la clase 6 en el parcial. Gracias, profesora. Muy bien, gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la predisposición, por la atención, por entrar los viernes, entrar los sábados. El sábado tiene un horario horrible, sábado a la mañana, sábado al mediodía, el horario que uno cocina, que uno come, y la verdad que buenísimo que estén presentes. Les agradezco mucho la escucha y la participación. Ha sido un grupo maravilloso. Gracias por la buena onda, profe. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos. A comer. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.